En este video vamos a aprender acerca de la posición anatómica fundamental y los planos y ejes anatómicos. Este conocimiento nos va a servir para conocer a qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo y qué tipo de movimiento está realizando o debe realizar nuestro cuerpo. La posición de referencia que se utiliza en educación física, deporte y en el área médica coincide con la llamada posición de referencia anatómica, o también denominada posición anatómica fundamental. En esta posición, la persona se encuentra en bipedestación, es decir, de pie, actitud erguida y relajada, la cabeza derecha sin inclinación alguna, cuello y hombros relajados, ojos abiertos y mirada al frente al mismo nivel, es decir, en plano de Frankfurt, brazos extendidos a lo largo del tronco, a los lados, con un pequeño ángulo y no pegados al cuerpo, palmas de las manos abiertas y los dedos abiertos, en aducción. Como base de sustentación, los miembros inferiores deben estar paralelos, extendidos y ligeramente separados al ancho de los hombros, tobillos y pies igualmente extendidos, la punta de los pies señalando hacia el frente y los pies paralelos y los talones juntos. Antes de empezar con el tema de planos y ejes anatómicos, repasemos algunos conceptos básicos. Dos líneas que se encuentran juntas se denominan líneas paralelas. No importa si estas líneas están en sentido vertical o en sentido horizontal. Una línea trazada a lo largo de arriba a abajo se conoce como vertical y una línea trazada de derecha a izquierda es una línea horizontal. Y cuando una línea vertical y una línea horizontal se encuentran, es decir, coinciden, a esto se le conoce como perpendicular. Ahora bien, ya entrando en materia, los planos y ejes anatómicos del cuerpo humano son líneas imaginarias que dividen el cuerpo humano para posibilitar la descripción de su estructura y hacer más fácil el estudio de la anatomía humana. Conocer los planos y ejes del cuerpo humano es importante en educación física por cuanto nos permite comprender los movimientos del cuerpo y cómo se orientan cada una de sus partes en el espacio. Esto ayuda a diseñar programas de entrenamiento que trabajen todos los segmentos o grupos musculares de manera suficiente, armónica y equilibrada. Entonces, definiendo, ¿qué son los planos y ejes anatómicos del cuerpo humano? Los planos son líneas imaginarias que dividen el cuerpo bidimensionalmente en secciones. Los ejes son líneas rectas unidimensionales que atraviesan el cuerpo y alrededor de las cuales giran o rotan las articulaciones. ¿Qué beneficios tiene trabajar los planos y ejes del cuerpo? Favorece una mejor postura, mejora la estabilidad articular, aumenta la eficiencia en los movimientos deportivos, contribuye a prevenir lesiones musculares, tendinitis y desalineaciones articulares y sobre todo nos educa físicamente. Para conocer mejor los planos y ejes de movimiento vamos a ayudarnos con esta ilustración para que quede bien visualizado y comprendido cada concepto expresado. Con cada uno de los planos vamos a ver tres cosas. El plano propiamente dicho, que es la lámina que se muestra en la imagen, estos serían cada uno de los planos. Luego los ejes, que son las flechas que atraviesan perpendicularmente cada plano. Y por último, veremos los diferentes movimientos que se pueden realizar en cada plano y en cada eje. Así que vamos a empezar con el plano sagital o medial. El plano sagital, medial o anteroposterior es un corte anatómico imaginario que se utiliza para dividir el cuerpo en dos mitades, es decir, en una mitad izquierda y una mitad derecha. A este plano se le conoce como sagital o medial. Se usan ambos nombres para referirnos a este plano. Ya veremos que con cada uno de los planos y ejes hay diferentes nombres. No hay un único nombre para cada uno. Entonces, ¿por qué se le conoce con el nombre de sagital? Esto es importante conocerlo y tenerlo muy claro porque con el plano sagital y coronal nos vamos a ayudar bastante a recordarlos y diferenciarlos. Bueno, para poder responder esta pregunta debemos hacer un breve repaso de la anatomía de los huesos del cráneo. Vamos a utilizar esta ilustración para apoyarnos en ello. De los huesos que forman el cráneo podemos ver varios. Aquí estamos viendo los dos huesos parietales, uno a cada lado, el parietal izquierdo y el parietal derecho. Hacia la parte frontal estaría ubicada la cara, los ojos, la nariz, la boca. Y esta sería la región occipital, que se ubica atrás de la cabeza. Y en esta vista lateral del cráneo también vemos el hueso parietal. El otro quedaría escondido al otro lado de esta vista. Acá el hueso frontal y acá detrás se ve un poquito del hueso occipital. Pues bien,
Las líneas que unen estos huesos se conocen como suturas y cada una de ellas tiene un nombre concreto. La sutura que une ambos huesos parietales se llama sutura sagital. De allí surge entonces el nombre de plano sagital. Es la línea imaginaria que pasa en dirección vertical atravesando el cuerpo y siguiendo la línea de forma paralela a esta sutura, para dividir el cuerpo en una mitad izquierda y una mitad derecha. Es decir, si vemos desde arriba, esta es la sutura sagital y que allí cae una lámina como un vidrio, un acetato, justo siguiendo la línea de la sutura sagital, y tendríamos este plano que es considerado el plano sagital. Bueno, por otro lado tenemos un eje que atraviesa perpendicularmente el plano sagital, llamado eje transversal. También se le llama eje horizontal o eje medio lateral, que es el que atraviesa el cuerpo en el punto central del plano sagital. Ahora vamos a ver los movimientos que se realizan en el plano sagital usando el eje transversal. Si observamos el cuerpo desde el lado izquierdo o desde el lado derecho, es decir, desde una visión lateral del cuerpo, podríamos ver en este plano y utilizando el eje transversal los movimientos de flexión y extensión. El siguiente es el plano coronal o frontal. Este es un corte anatómico imaginario que se utiliza para dividir el cuerpo en dos mitades. En este caso, una mitad anterior y una mitad posterior. A este plano se le conoce como plano coronal o frontal. En este caso, la sutura en la que debemos ubicarnos es la que separa ambos huesos parietales del hueso frontal. El nombre de esta sutura es la sutura coronal, que es la que le da nombre al plano coronal. El plano coronal sería el corte imaginario que pasa de forma paralela por toda la fisura coronal para fragmentar el cuerpo en dos mitades, una anterior o ventral y la otra posterior o dorsal. Si hacemos lo mismo que en el anterior plano, si nos imaginamos un vidrio o acetato cayendo y dividiendo el cuerpo de forma paralela a esta sutura, pues tendríamos un plano que divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. El eje de movimiento en este plano es el eje anteroposterior. También se le llama eje sagital o ventrodorsal, que es el que va de atrás hacia adelante o viceversa. En cuanto a los movimientos que se pueden realizar en este plano, tendríamos principalmente la aducción y la aducción. Recuerden que aducción es cerrar la pierna o el brazo y aducción con B es abrir la pierna o el brazo. Si observamos el cuerpo desde una posición anteroposterior, es decir, si nos ponemos de frente a una persona, el único movimiento que podría percibirse de forma completa sería el de la apertura o cierre de brazos o piernas y la flexión lateral de tronco o de la cabeza. Por último vamos a ver el plano transversal u horizontal o axial. Este es un corte anatómico imaginario que se utiliza para dividir el cuerpo en dos mitades, en este caso una mitad superior y una mitad inferior. El eje de movimiento presente en este plano es el eje vertical, también se le llama eje longitudinal o eje axial. Es el que va de los pies a la cabeza, es decir, el cráneo caudal. Y en cuanto a los movimientos que podemos observar en este plano y utilizando este eje, pues tendríamos básicamente los movimientos de rotación. En la enseñanza de movimientos en la educación física y los deportes y también en el campo médico, existen también los ejes y planos oblicuos. Estos atraviesan el cuerpo u órgano formando un ángulo distinto del recto con los ejes y planos considerados clásicos.